Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Cada finta, cada cambio repentino de ritmo, hacía más difícil que ese muro humano resistiera. Desde que se unió al equipo de Kuroa en abril del año pasado, tras 1 año y 7 meses de arduo trabajo, ya no era la corredora local que solo sabía embestir hacia adelante. Cuerpo, técnica y, lo que antes era su eslabón más débil, estrategia de carrera. Todo se había elevado al nivel digno de una corredora en su posición. ¿Una jaula? Solo era una piedra de afilar. Y la hoja, había sido pulida hasta relucir. El cabello negro de Inari One ondeaba en el vendaval. Figuras familiares parpadeaban en sus ojos. Oguri Cap, el monstruo de color gris ceniza, y esa eternamente serena Super Creek. Pero al final, sus pensamientos se posaron en los campos de entrenamiento, en las 4 figuras que se habían forjado junto a ella, hombro con hombro. 4, cada una envuelta en el resplandor de un dominio ardiente que llegaba hasta el cielo. Mi objetivo es atravesarlas. Ante ese pensamiento, la mirada de Inari se volvió afilada como una navaja. ¿Cómo podría ser detenida por ustedes? El grupo entra en la tercera curva. 13 Umamusume suben la pendiente de la recta opuesta. La voz del comentarista retumbaba como tambores de guerra, resonando por todo el hipódromo de Tokio. Al frente, el primer grupo. Los ojos de Super Creek miraron hacia atrás por un breve instante. Esa sola mirada fue suficiente. El estado del grupo trasero quedó grabado en su mente y fue diseccionado por un cerebro tan calmado que bordeaba lo aterrador. Como era de esperar, el poder abrumador de Inari-san se ha ganado la hostilidad de todas. Han formado una alianza improvisada para agotar su resistencia y bloquear sus carriles. Ya está empezando a romperse, pero el desgaste inicial es real. Tump. Pensamiento y acción se solaparon. Sus piernas largas y poderosas golpearon el césped, una ráfaga de viento estalló con trozos de hierba explotando bajo su zancada. La fuerza del núcleo detonó a través de su cuerpo. Como un cometa azul rozando el suelo, se colocó justo detrás de la corredora en segundo lugar. Grove. Su aliento, caliente y constante, rozó la nuca de la chica que iba delante. Grove apretó los dientes, forzando hasta el último gramo de sus fuerzas para mantener la posición. Pero no se dio cuenta. Ya había llegado a su límite. El sudor había empapado su traje de victoria. Su respiración rascaba como un fuelle roto. Incluso el balanceo de sus brazos había perdido el tempo explosivo que tenía en su mejor momento. Super Creek lo vio todo. Gracias al trabajo de Kingalo, el ritmo de la primera mitad fue incluso más intenso de lo que planeé. A diferencia de aquel Tenno-sho de primavera de 3200 metros, en 2000 metros, incluso una guerra de desgaste a alta velocidad a este nivel apenas roza mis reservas. Su corazón era un espejo en calma, imperturbable. Resistencia, posición y, lo más crítico, el derecho a golpear primero. Cada hilo que podría conducir a la victoria está ahora en mis manos. Perdí el Tenno-sho de primavera porque subestimé el estallido del dominio. Pero después de todo un verano de endurecimiento, esa brecha, la he cerrado. Una luz lustrosa, sin precedentes, deslumbrante, ardía en los ojos de Super Creek. Era la certeza nacida de la preparación absoluta, la fe de ganar. Esta carrera, ya la estoy ganando. El tiempo fluyó. El grupo avanzaba hacia la cuarta curva. Un paso fuera de esa curva y te encuentras con la famosa y larga recta final de Tokio. Aproximándose a la cuarta curva. Kingalo parece estar cediendo, se está quedando atrás. Grove mantiene el segundo lugar. Super Creek está pegada en tercero, custodiando la posición. El tono del comentarista subió, como si arrastrara a cada alma hacia el duelo final que se avecinaba. Inari One sigue encerrada dentro del grupo, a unos 7 cuerpos del primer pelotón. En ese momento límite, cuando toda la multitud contenía el aliento, Super Creek se movió primero. El rayo azul profundo que había parpadeado débilmente en sus pupilas surgió hacia arriba, 2 remolinos del abismo girando locamente como para tragar todo lo que tenía delante. Este era el segundo paso de su estratagema. Mientras preservaba su energía para el sprint final, arrebataría la línea delantera antes del desenlace. Más adelante, las formas de Kingalo y Grove flaqueaban visiblemente. Se habían quemado hasta el borde. En cualquier segundo perderían velocidad. Ya no eran aptas para liderar el tempo. Entonces, la mirada de Super Creek se afiló hasta convertirse en un filo mortal. Yo lo haré. Boom. Sin previo aviso, Super Creek se encendió. El poder que había acumulado, lo suficientemente vasto como para imponer respeto, estalló de golpe.
Una estela azul dividió la pista en dos. En un parpadeo, rebasó a la agotada Airgrove, sin dejarle ni un latido para reaccionar, y se lanzó directo hacia la tambaleante King Halo que iba al frente. Super Craig fulmina a Airgrove y va por King Halo. Está tomando el liderato para ganar aquí mismo. El comentarista gritó. Cada sílaba sacudió las gradas. Otra vez, así, frente a esa ola azul que rugía hacia ella, la exhausta King Halo no pudo montar ninguna respuesta. Solo pudo ver cómo Super Craig la pasaba rozando, despiadada, sin un ápice de duda. El viento aullaba en sus oídos. Una niebla negra bordeaba su visión. Esta escena, la he visto en alguna parte. Justo antes de ser rebasada, algo encajó para King Halo. Por un instante, la silueta de un rayo blanco se superpuso sobre la figura de Super Craig. Igual que con Tamamo Cross, cada vez, me adelantan así, Tamamo dejó la pista el año pasado. Tal vez, sea hora de que yo me vaya también. King Halo pudo sentir cómo el motor dentro de ella se apagaba. La llama de la convicción que la había empujado a correr y correr, finalmente se extinguió. Es suficiente, su corazón martilleaba, sus pulmones ardían como fuego. Sin embargo, sus labios se curvaron en una sonrisa tranquila y de alivio. Esta fue una carrera sin remordimientos. En la tribuna, una luz fría parpadeó en los ojos de Kuroa. Lo vio tan claramente como cuando el presagio de Sirius brilló por primera vez. Cintas de resplandor de 7 colores desprendiéndose del cuerpo de King Halo, reemplazadas por la bruma negra de la quietud. La bendición de las 3 diosas se ha ido. Su cima, ha terminado. Murmuró para sí mismo. King Halo pertenecía a la era de Tamamo Cross. Su año senior terminó el año pasado. Y después de que terminó, siguió corriendo durante casi 2 años más. Ahora, la bendición de los dioses se ha agotado. Kuroa no se detuvo en King Halo. Un ceño fruncido surcó su frente mientras su mirada se desplazaba hacia una figura pequeña más profunda en el grupo. Otra hija de la era de Tamamo Cross. King Halo ha llegado a su fin, ¿qué hay de ella? En la pista en la cola del pelotón, esa figura escarlata finalmente mostró los colmillos. En algún punto, aprovechando la fuerza centrífuga a través de la cuarta curva, Inariwan se había deslizado, sin hacer ruido, hacia el carril exterior ideal para el remate final. Levantó la cabeza. La cautela en sus ojos había desaparecido. Lo que quedaba era una voluntad de lucha pura y abrasadora, lo suficientemente feroz como para incendiar el propio cielo. Clavó la vista en la figura azul que acababa de tomar la delantera, una flecha solitaria muy por delante, y la curva de sus labios se volvió salvaje. Perfecto, así es como debe ser. Solo así, merece ser aplastada con todo lo que tengo. Cambio de líder. Super Craig. Al entrar en la cuarta curva, ha tomado el mando absoluto. El grito del comentarista partió los cielos. Detrás de ella, las pupilas de Yaeno Muteki se contrajeron con fuerza. Así que, ¿esa es su verdadera fuerza? Esa compostura implacable, ese poder que parecía tenerlo todo en la palma de su mano, envió un escalofrío desde el núcleo de Muteki. Mordió con fuerza, obligó a la fatiga a volver a su jaula y se esforzó por mantener el ritmo, negándose a dejar que ese cometa azul la dejara atrás. Y entonces, justo cuando Super Craig coronaba el curso y estiraba el brazo para alcanzar la victoria, una presión sin forma rodó sobre la pista como un vendaval. Cada Uma Musume en movimiento sintió el hielo correr por su espalda, como si alguna bestia primordial las hubiera fijado en la mirada fija de un depredador. No fue un golpe físico. Golpeó el alma misma. Un terror de animal de presa ante el rugido del cazador. ¿Qué es? ¿Qué es eso? El corazón de Muteki se encogió bajo una garra invisible. Su respiración se entrecortó. Giró la cabeza, con los ojos cortando el primer grupo, disperso tras el avance de Craig, y fijó la vista en el grupo de atrás. Allí, boom. Un resplandor escarlata, incluso más violento y dominante que el encendido de Super Craig, explotó como magma liberado tras eras de presión. El césped se levantó bajo la explosión. Fragmentos de tierra y hierba giraron hacia arriba en un vendaval rojo sangre. En el centro de esa luz, el contorno de Inariwan se desdibujó. Solo quedó un núcleo con forma humana de puro poder y voluntad. ¿Una pared humana? Ante la fuerza absoluta, la jaula meticulosamente apilada para agotarla era tan frágil como el papel. Crack. El sonido de cristales rompiéndose detonó dentro de cada corredora que intentó bloquearle el paso. No era un sonido real. Era el grito de muerte de su resolución quebrada. Dominio, clamor del kitsune de hoguera. ¡Boom! La monstruosa potencia de sus piernas estampó un foso en la pista.
Entonces, la figura escarlata se transformó en un rayo, rasgando el espacio mismo, abriéndose paso entre cada obstáculo a una velocidad que derrotaba al ojo humano. 1. 2. 3. Sus rivales se congelaron como en una pintura estática mientras la estela roja las atravesaba, dejándolas solo para mirar, impotentes, cómo ella se alejaba aullando con un poder digno del fin del mundo. Imposible, ¿qué velocidad es esa? Por primera vez, las pupilas siempre tranquilas de Super Creek se contrajeron con fuerza. Había creído que esta distancia era segura, que esta victoria debía ser suya. Pero ahora sentía el cataclismo surgiendo desde atrás. Ese poder, superaba incluso el punto máximo de Inari en el Tenno-sho de primavera. No, no solo lo superaba. Había evolucionado. Si la Inari One del Tenno-sho de primavera fue una explosión volcánica breve y abrasadora, entonces la Inari que tenía ante ella ahora era un meteoro surgido del vacío, envuelto en extinción. Ya viene. Más adelante, la mente de Muteki se quedó en blanco, dejando solo un único pensamiento gritando. Ese rayo escarlata era demasiado rápido, más allá de la razón. No importaba cuánto bombeara sus brazos o impulsara sus muslos, no podía escapar ni un centímetro. La brecha de 7 cuerpos se redujo, arrancada a pedazos. El resplandor rojo bañó su espalda. Y entonces, pasó. La chica de cabello castaño vio a Inari pasar volando, tratando su propia aceleración como si fuera aire. En ese instante, lo comprendió. Así que, esa es la cima, primero Oguri Cap. Luego Sakura Chiyono, luego Super Creek y Mejiro Ardan. Y ahora, este tirano, Inari One. Una tras otra, avanzaban. Y su supuesto progreso, ante ellas, se quedaba inmóvil. En ese momento, Super Creek salió de la cuarta curva y puso un pie en la recta final y definitiva. La famosa recta del hipódromo de Tokio se convirtió, en ese instante, en un campo de batalla. Rojo y azul, dos absolutos colisionando. Viene Inari One. Viene, y rápido, demasiado rápido. El comentarista era pura voz ronca ahora. Así que es la guerra del Tenno-sho de primavera, llevada hasta el último aliento. El clamor del mundo se desvaneció. En lo profundo de la conciencia de Super Creek, todo se hundió en un mar silencioso y sin luz. Podía sentirlo, en el lejano abismo negro, algo incandescente fusionándose, surgiendo. ¿Cómo vences a un volcán? ¿Arrastrándolo a una guerra de desgaste que me favorezca? No. Después del Tenno-sho de primavera, ya lo había aprendido. Los dones para las largas distancias no eran solo suyos. Ese pensamiento era solo una mentira que se contaba a sí misma. La verdadera respuesta siempre había estado ahí. SHHHH, una costura de rayos azul oscuro surcó el vacío. Antes de que comience el último impulso, abre la brecha que decide la carrera. La pared humana construida para encadenar a Inari había pavimentado mi camino. Una brecha lo suficientemente grande, esa ventaja es mía, el derecho a golpear primero, también lo he tomado, en ese caso, ya he ganado. Estruendo. Bajo el mar profundo, el calor rugía, atravesado por una voluntad irresistible, fluyendo hacia arriba con furia. Las pestañas de Creek bajaron una fracción. Miró hacia la pista, al carmín que se cernía sobre ella, y un pensamiento cruzó su mente, sin quererlo. Sí, incluso con todas estas ventajas, aún puedo perder, ¿entonces qué? Tom. Un latido como el martillo de un titán golpeó el césped no muy lejos de ella. No necesitó mirar. El temblor le indicó la distancia con la precisión de una daga. 2 cuerpos. Solo quedaban 2 cuerpos de distancia. Me preparé para todo. El ritmo de esta carrera, lo doblegué a mi voluntad. Cada paso, lo vi venir. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Cada fibra en Super Creek se encendió. Resistencia, técnica, impulso de piernas, incluso la fuerza de su dominio. Ese rostro gentil y sereno se retorció, por primera vez, en un gruñido feroz. ¡Raa! Apretó los dientes y soltó un rugido cargado de una frustración sin fondo. El resplandor azul profundo que se arremolinaba a su alrededor estalló de repente bajo su mando, surgiendo como una ola gigante. La potencia impulsó su cuerpo hacia adelante en una carrera frenética. Esa pregunta enterrada en lo profundo de su corazón, sí, incluso después de obtener todas estas ventajas, ¿todavía puedo perder? ¿Entonces qué hago? La respuesta llegó con el movimiento. Entonces lo apuesto todo, cuerpo y alma. No importa lo que pase después de esto, solo quiero. Ese espíritu de lucha, feroz más allá de todo límite, se convirtió en una fuerza de voluntad que desbordó cada vena y hueso de Super Creek.
De repente, un cuerpo ya llevado al límite por su dominio encontró un nuevo manantial, aún más grande. Transitional True Blooming, florecimiento verdadero transicional. Era el final del último año de la carrera de Super Craig, la cúspide de su punto más brillante. Y ahora, quemaba el último rastro de su crecimiento, sacrificando incluso una parte de ese pico futuro para comprar un solo instante de poder, lo suficiente para enfrentarse a Inari One. Pero, los pasos detrás de ella no flaquearon. Se hicieron más claros. Más pesados. Desde una vista de pájaro, las estelas roja y azul parecían acelerar por segunda vez. Pero el rojo se volvía más profundo, más dominante. Como un leviatán del abismo abriendo sus fauces para tragarse el cielo, devorando el azul pulgada a pulgada. La brecha se redujo sin piedad. Hasta que estuvieron hombro con hombro. Nada mal, Super Craig. Una voz nítida cortó el viento rugiente. La voz de Inari. Super Craig giró la cabeza bruscamente. Reflejado en la luz escarlata, aquel rostro se veía salvaje, exultante. Sin embargo, no había burla ni desprecio. Solo la emoción de dos iguales cruzando espadas y griega. El más puro respeto por la fuerza. Para haberme presionado tanto, eres bastante dura. Inari se rió, y de ese cuerpo pequeño, el pozo sin fondo emergió aún más alto. Ya no corría a la par de Super Craig. Ella la rebasó. Las pupilas de Super Craig se contrajeron. Ante sus ojos, la figura escarlata se alejó. Medio paso, un paso completo, imparable. Lo había dado todo, había quemado el futuro mismo, y aún así, no pudo frenar a aquella tirana de hoy. Ni siquiera una fracción. ¿Por qué? La impotencia y la humillación inundaron su mente como una marea helada. La llama que la había empujado más allá del límite vaciló, apagada por un balde de agua invernal, lista para morir en cualquier momento. Su cuerpo gritaba de dolor y fatiga como nunca antes. La fuerza prestada que había forzado prematuramente la estaba destrozando en represalia. Su velocidad, estaba cayendo, en las gradas. Craig, los dedos de Fumino se habían puesto blancos de tanto apretar. Las uñas se clavaban en sus palmas y no sentía dolor. Sus labios temblaban. Sus ojos nadaban en sentimientos para los que no tenía palabras. Había frustración. Había dolor. Pero, sobre todo, era una impotencia profunda e incalculable. La Fumino que siempre estaba tranquila y preparada para todo parecía, desde atrás, un poco desolada. En la terraza, se acabó. Sin morir Rudolf cerró los ojos. No podía mirar. La brutalidad de esta carrera había superado todo lo que imaginaba. Super Craig había hecho todo lo que una persona podía hacer, incluso más que eso. Pero, el oponente era más fuerte. Eso era todo. A su lado, la expresión de Kuroa era igual de grave. Transitional True Blooming. Un camino prohibido donde una corredora quema su futuro para aferrarse al poder ahora. Si una chica ordinaria lo intentaba, el precio, en el mejor de los casos, eran meses de recuperación. En el peor, el fin de su carrera. Pero quizás debido a la panacea que Kuroa le dio a Super Craig antes de las vacaciones de verano, su estado no era tan desastroso como debería haber sido. A menos que, la mirada de Kuroa se hundió hacia la figura que parecía haber aceptado la derrota. En la pista, la figura escarlata corría sola, dejando al grupo muy atrás. La meta se acercaba. Una vez más, de manera aplastante, declararía su dominio. Sin embargo, en el instante en que todos creyeron que el resultado estaba sellado, todavía no. Una voz tenue, firme como la roca, sonó desde atrás. Inari parpadeó y miró hacia atrás por reflejo. El azul que debería haber sido destrozado estalló de nuevo. Los ojos de Super Craig estaban inyectados en sangre por el sobreesfuerzo. Su visión era borrosa. Sin embargo, su mirada era más brillante que nunca. Era la luz de alguien que lo había desechado todo, que lo había abandonado todo, para defender una sola convicción. Dejó de pensar, dejó de calcular. Incluso dejó de lado la sed de ganar. Solo mantenía una última y sencilla idea. No puedo detenerme aquí. El dominio azul profundo que pendía al borde de la extinción brilló con su resplandor final y más deslumbrante. Toom crack. La velocidad que decaía se elevó de nuevo, como un milagro. Magullada de pies a cabeza, la guerrera se negó a tocar el suelo, arrastrando un cuerpo roto en una última carga de muerte o gloria contra el rey que iba a la cabeza. Super Craig. No se ha rendido. Viene de nuevo. La voz destrozada del comentarista estalló en un grito imposible. En todas las gradas, la gente se puso de pie. Estaban presenciando un milagro.
Presenciaban a una campeona que, incluso después de haber sido quebrantada, encendía su alma para montar un contraataque imposible. Ah, jaja, jajaja. Por primera vez, la sorpresa cruzó el rostro de Inari. Un instante después, la sorpresa se convirtió en alegría. Podía sentirlo. Esa voluntad que la perseguía se había refinado en algo aún más puro. Últimos 100 metros. El escarlata y el azul profundo se lanzaron hacia la línea. Su trueno sacudió la meta. Incluso cuando el azul se quedó atrás, nunca aflojó. Y finalmente, meta. La ganadora del Tenno-Sho de otoño, Inari One. La tirana de Oi, siguiendo a Tamamo Cross, completa el segundo doblete de Tenno-Sho primavera-otoño. Coronas consecutivas. El azul, al final, no pudo alcanzar al rojo, aunque un abismo que antes parecía insalvable se había reducido a solo 3 cuerpos. Plap, después de la meta, las piernas de Super Creek cedieron y cayó de rodillas en la pista, jadeando con dificultad. Grandes gotas de sudor caían. Algo caliente nubló sus ojos. Miró hacia arriba, temblando, a la pantalla gigante. Apretó los labios. Otra vez, perdí, incluso después de todo eso. Todo su cuerpo se estremeció. Un pesado nudo de agravio y duda surgió en su pecho. Un sollozo ahogado escapó, y ella lo reprimió a la fuerza. Pero la marejada rompió su dique un instante después. Con la cabeza baja, Super Creek seguía limpiándose los ojos, pero el torrente no se detenía. Sus sollozos ahogados eran pequeñas cosas, tragadas por el rugido de la multitud. Inari observaba desde no muy lejos. Esta vez, no fue a levantar a Super Creek. Incluso ella, que no era el alma más delicada, comprendió. La chica de cabello castaño necesitaba silencio. Entrada al túnel de corredores. Toca, 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 Fumino se apresuró hacia adelante, el golpe de sus zapatillas contra el suelo era agudo y desigual en el cavernoso pasillo, descargando la tensión y la ansiedad en su pecho. Ella iba a ver Super Creek. Ver al niño que lo había quemado todo en el recorrido y luego sollozó suavemente al llegar a la meta. Había ensayado palabras reconfortantes en su cabeza de cientos de maneras, pero cada versión parecía débil e impotente. Y sin embargo, justo cuando se acercaba a la boca del túnel, sus pasos se detuvieron. Porque vio algunas figuras familiares. Kuroa. Símbolos Rudolf. Maruzensky. Representante Chiaki. Y hasta Mejieron Ken y el pequeño Toka y Tenyo. Fumino parpadeó y luego asintió rápidamente y automáticamente a modo de saludo. Entrenador Fumino. Rudolf inclinó la cabeza, firme como siempre, mientras Maruzensky le ofreció su habitual sonrisa dulce y un amable saludo. Fumino solo hizo una pausa de un instante antes de moverse nuevamente. En ese momento no tenía espacio en su mente para ningún tipo de cortesía social. Rudolf, Kuroa, tengo algo que hacer. Me adelantaré. Su voz salió un poco ronca, el ritmo rápido, ella solo quería pasar. Ir juntos. Cuando llegó a su altura, Kuroa habló de repente. Su tono era tranquilo, pero no admitía discusiones. Tal vez no me necesites. Fumino se detuvo en seco. Ella miró a Kuroa, la confusión nublaba sus fríos ojos. ¿Lo necesitabas? ¿Qué significaba eso? No encontraba la respuesta. Pero ante esa mirada profunda y firme, las palabras para negarse simplemente no le salían. Al final, ella permaneció en silencio y aceptó, poniéndose detrás de Kuroa mientras se dirigían al túnel de jugadores que conducía de regreso al campo. Segundos después, estallido. Rudolf levantó a Teiyo con un suspiro. Teiyo, no montes un escándalo. Teiyo parpadeó. Solo quería ir a ver a Inariwan Senpai. A un lado, la representante Chiaki se tocó la pequeña gorra CB que tenía en la frente y, al observar el divertido tira y afloja entre Rudolf y Teiyo, no pudo evitar esbozar una sonrisa irónica. Maruzensky, ¿desde cuándo nuestro tótem empezó a cuidar de los niños? Susurró. Maruzensky le tocó la pálida mejilla con la yema del dedo, recordando. No desde cuándo, sino años. Parece que he estado demasiado lejos de Central estos últimos 2 años. Me he perdido de mucho. Los ojos de Chiaki brillaron. Ella miró hacia Ken, que estaba parado cerca. Realmente, unos jóvenes envidiables. La diva castaña se rió entre dientes. ¿Verdad? Esta era es mucho más brillante que la nuestra. Brillante, Chiaki murmuró, mientras su mente repasaba los nombres que había escuchado en ese lapso de tiempo. Estas estrellas caídas, bellezas caídas de los cielos.
Inari-wan, Oguri Cap, Fujimasa March, Obey Your Master, Sakura Chiyono, Mejiro Ardan y Super Creek, más una generación actual de novatos cuya fuerza claramente no era normal. Más de la mitad nacidos de perseguir la luz, va a ser muy divertido, inclinó la cabeza, preocupada. Parece que tendré que retrasar un poco ese viaje a Tokio. ¿Chiaki? Ah, nada, nada. Una tenue luz se acumulaba en el túnel, ahogando el rugido de la multitud. No habían ido muy lejos cuando vieron dos figuras más adelante, recién salidas de un duelo a muerte. Inari-wan caminaba con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, fácil y relajada, casi despreocupada. Vio a Kuroa. Sus ojos se iluminaron. Echó a correr, saludando, radiante como una campana. Entrenador. Pequeño Inari. Kuroa abrió los brazos y la chica de dos coletas se abalanzó sobre él. Un bulto de suave calidez. Detrás de ellos, Super Creek se acercaba con pasos silenciosos. Parecía que se había estabilizado. La palidez por el esfuerzo excesivo no había abandonado por completo su rostro y un hilo de agotamiento aún flotaba entre sus cejas. Pero esa familiar sonrisa suave y serena había regresado. Como si el derrumbe y los desgarros en el recorrido nunca hubieran ocurrido. Fumino se congeló al verlo. Todas las palabras de consuelo que había preparado, todas las palabras de aliento que había querido decir, se le atascaron en la garganta. No salía ni una palabra. ¿Arroyo? Super Creek sonrió plácidamente. Estoy bien, entrenador. Perdón por preocuparte. Estaban a punto de continuar cuando Kuroa los interrumpió. Fatiga extrema. Distensión muscular. Fracturas finas en los huesos de la parte inferior de la pierna. Si no quieres perderte el Arima Kinen de fin de año, a partir de hoy, debes quedarte bajo mi cuidado un mes más. Fumino parpadeó y se volvió hacia Super Creek. La sonrisa de Creek quedó atrapada a mitad de camino. La amargura y el dolor involuntario en su pecho fueron instantáneamente reemplazados por los recuerdos de aquellas sesiones de masajes que mejor no recordar de unos meses atrás. Se cubrió la cara por reflejo. Un rubor, de vergüenza o de calor, se elevó a lo largo de la pálida línea de su cuello. ¿No puedo ir? Claro que no. Esta vez fue Fumino. Ella tomó a Creek por los hombros y luego miró a Kuroa. Ahora entendía exactamente lo que Kuroa había querido decir antes cuando dijo tal vez no me necesites. Lamento molestarte, Kuroa. No te preocupes, el tratamiento no será barato. Ante eso, el frío brillo desapareció de los ojos de Kuroa. Sonrió levemente. No es nada. Solo uno más en la lista, sin embargo, sobre la etapa de ganadores, la etapa de ganadores de un G1 suele albergar a los tres primeros. Incluso con la victoria de Inari, los tres primeros aparecerían. Al mirar a Super Creek, incluso la expresión de Kuroa vaciló. Originalmente, con el efecto residual de la panacea aún en su sistema, el daño de la floración verdadera transicional había sido en gran medida suprimido. Pero en ese duelo final de 100 metros, Super Creek había hecho un doble disparo en la transición. Si no hubiera bebido la panacea meses atrás, esta carrera habría sido un intento de límite absoluto. Al final, Fumino solo reflexionó unos segundos antes de hacer que Super Creek renunciara a la etapa de ganadores. Las fracturas capilares no son poca cosa. El descanso y la recuperación tranquila eran la única opción sensata. En el camino de regreso, Super Creek cayó silenciosamente unos pasos detrás de Fumino y se deslizó al lado de Kuroa. Entrenador Kuroa, realmente no va a... no podemos simplemente usar la medicina. La amable muchacha susurró. Es muy cómodo. ¡No! Es decir, funciona muy bien. Pero la medicina que me diste me pareció aún mejor. Al recordar una técnica de masaje que la derritió hasta los huesos y la dejó aturdida durante medio mes, las rodillas de Creek se sintieron un poco débiles. Kuroa echó un vistazo. Por supuesto, los ojos de Creek se iluminaron. No. Su sonrisa se encogió de nuevo. El masaje y la medicina se apoyan mutuamente. Sé bueno, no seas voluntarioso. El tono de Kuroa se volvió firme. Si no se trata la éstasis, no se alivia la fatiga y no se abren las vías con masajes, entonces solo beber panacea, para curarte en el tiempo necesario, tendría que reducir la proporción de dilución. Eso haría que su poder fuera notorio para los externos, lo cual es malo. En este momento podemos atribuir tu recuperación a mi terapia manual exclusiva. Después de todo, la técnica del masaje la domino. Cualquiera que la haya recibido lo sabe. Tras una breve explicación de la importancia de los masajes, Kuroa volvió a sonreír. Además, esta última ráfaga fue un camino que elegiste.
Sabías que tu cuerpo lo pagaría en el momento en que corriste, ¿no? Sí. Después de un momento de silencio, Super Creek asintió y algo parecido a la paz regresó a sus ojos. Luego se puso las manos en la espalda y le ofreció una sonrisa cálida y sincera. Entonces estaré a tu cuidado, entrenador Kuroa. Como si toda su timidez se hubiera desvanecido. Si ignorabas el leve rubor que aún persistía en sus mejillas. Mañana, igual que antes. Llega puntualmente a la sala de mi entrenador. Ah, ese sí, a la mañana siguiente, en la oficina del entrenador privado de Kuroa en la Academia Central Trazen. La luz del sol se filtraba a través de las persianas, proyectando luces y sombras moteadas sobre la ordenada habitación. El aire contenía una leve mezcla de hierbas y desinfectante, extrañamente tranquilizadora. Super Creek se sentó un poco rígido en el sofá, con las rodillas juntas y las manos cruzadas encima. Era temprano por la mañana. Como sus piernas necesitaban tratamiento, Fumino había solicitado una semana de licencia para ella. En el escritorio principal, Kuroa estaba leyendo una gran pila de informes de datos físicos. Fumino los había recopilado durante la noche y los había enviado. Todo de los últimos meses para Super Creek, registros de frecuencia cardíaca, análisis de marcha, informes de carga muscular. Kuroa hojeó las páginas con cuidado. Para su condición actual, podría obtener más de un vistazo con percepción del cuerpo y la respiración de lo que cualquier hoja de cálculo podría mostrar. Pero no estaba estudiando la instantánea. Estaba siguiendo la curva de crecimiento. Uno de los corredores más talentosos de la era Oguri Cup. Los datos de desarrollo de Super Creek fueron muy instructivos. Antes del campamento de verano, el aumento de fuerza corporal era rápido. Después de septiembre del año 19, el ritmo de crecimiento se desaceleró, murmuró mientras escaneaba. Sobre todo en octubre. En comparación con septiembre, casi no hubo ninguna mejora apreciable. Echó un vistazo de reojo al menú de entrenamiento habitual de Fumino. Quizás sea el régimen. Demasiado anticuado, demasiado rígido. Lo que significa que su potencial no se ha aprovechado al máximo. O, más probablemente, como en el caso de Fujimasa March y la pequeña Inari, sus atributos en bruto han alcanzado un límite difícil de superar. Después de pensarlo un momento, siguió leyendo. A su lado, Super Creek echó un vistazo al hombre que estaba sentado con la espalda recta en el escritorio, absorto en sus archivos. Kuroa Sensei es realmente profesional, ¿debería hacer un poco de té? Su mente se desvió. Todavía estaba en la división media, pero con el florecimiento verdadero su figura se había desarrollado, sorprendentemente. Su temperamento se había vuelto más amable y considerado. Quizás por eso había adquirido el hábito de mimar a la gente. Mejor no. Kuroa Sensei se pone muy serio cuando lee. Si fuera Fumino, ya estaría rebosante de energía. Con Kuroa, Creek no tenía la misma energía. Pac. Kuroa cerró la carpeta. El suave chasquido hizo que la chica se sobresaltara como una estudiante a la que su profesor llama. ¿Super Creek? ¿Sí? La respuesta surgió antes de que ella pudiera pensar. Luego el color inundó sus mejillas. Kuroa levantó la mirada, ligeramente sorprendido, y luego rió entre dientes. No hay necesidad de estar tan tenso. Esta ya es tu segunda convalecencia aquí. ¿Aún no te acostumbras? Kuroa Sensei, al ver una expresión tan distinta a la que tenía en la pista, Kuroa no pudo evitar sonreír. Se levantó y se acercó a ella. No me llames entrenador Kuroa. Es demasiado largo y extraño. También soy profesor en Central. Simplemente llámame Sensei. Super Creek asintió obedientemente. Sensei. Sus ojos siguieron a Kuroa mientras caminaba hacia ese lugar, el que la hizo querer cubrirse la cara. Venir. Dio unas palmaditas a la mesa de terapia profesional en la esquina. Igual que la última vez. Quítate la chaqueta y los zapatos, y acuéstate. Bueno. Su voz se encogió. El calor se apoderó de su rostro. Se demoró en los movimientos, luego se hundió en la suave almohadilla. Con la mejilla pegada a la funda acolchada, intentó ocultar algo. Relajarse. Kuroa se arremangó. La tímida visión de la chica de cabello castaño lo hizo sentir una leve nostalgia. Sus 7 chicas ya estaban acostumbradas a este curso de masajes desde hacía tiempo. Puro placer. A veces incluso pedían horas extras. La vieja táctica de Fujimasa March de cobertura total. Hacía siglos que no la veía. Ver a Super Creek volver a su estado anterior me hizo recordar con cariño. No dijo nada más, simplemente colocó sus dedos largos y huesudos sobre la piel junto a la pequeña fractura en su tobillo izquierdo.
Incluso ese suave toque envió una aguja de dolor que le subió por la pierna. Se tensó como la cuerda de un arco. Pero entonces el escozor se transformó en una corriente de hormigueo que recorrió su cuerpo, arrancando un zumbido entrecortado de sus labios. Uf. Se subió la colcha por encima de la cabeza como un rayo. Los ojos le daban vueltas. Figuras. ¿Es esto otra vez? Este sentimiento, es tan injusto. Sus piernas pálidas, llenas y bien formadas se movieron por sí solas y fueron rápidamente estabilizadas por la mano de Kuroa. No te muevas. Su voz era firme y firme. Sujetó la pantorrilla que pateaba con soltura, y con la otra mano aumentó un poco la presión, deslizándose por sus tensas líneas musculares. Unos ruidos apagados revoloteaban bajo la colcha. Ese extraño y dulce hormigueo pareció cobrar fuerza, dividiéndose en diminutas corrientes que la recorrían. Desde el tobillo hasta la columna, luego directo a la cabeza, drenándole las fuerzas hasta que solo pudo permanecer tumbada, suave y flexible. La vergüenza se mezcló con un consuelo indescriptible y su mente se quedó en blanco. Pantorrilla, muslo, luego hacia arriba por la espalda y la cintura, e incluso por los brazos. Metódico, sin prisas. El mundo bajo la colcha daba vueltas. Sintió que se derretiría en la mesa. Aproximadamente media hora después, Kuroa finalmente levantó las manos. Está bien. Arriba. Como pez fuera del agua, permaneció allí un rato respirando. Entonces abrió una pequeña esquina de la colcha, revelando un rostro carmesí y ojos nublados. Kuroa rió entre dientes. La última vez fue medio mes. Con este curso, puede que dure un mes. Es hora de acostumbrarse. Como si alguien pudiera simplemente acostumbrarse a esto, Super Craig refunfuñó en silencio y luego se palpó la pierna izquierda con cuidado. La punzada de ayer había desaparecido. Incluso el dolor persistente se había aliviado un poco. Claro, eso era engañoso. Si intentaba correr, sus huesos le enseñarían el significado del dolor. Las Uma Musume eran una raza peculiar. Para la gente normal, una fractura fina significaba reposo en cama, ni siquiera caminar. Para alguien como Super Craig, caminar, o incluso cantar y bailar, no se veía muy afectado. Lo único que estaba descartado era correr. Kuroa le entregó una taza de agua tibia y un pequeño frasco de panacea diluida. Bebe. Haremos ambas cosas. Masaje y medicina. Sí, gracias, Sensei. Ella bebió un sorbo, intentando dejar que el calor calmara su ritmo cardíaco y su respiración aún irregulares. Mientras la panacea se deslizaba hacia abajo, un calor suave fluyó a través de sus extremidades y sus ojos se entrecerraron en señal de alivio. Después de un momento de silencio, no pudo evitarlo. Sensei, ¿puedo hacerle 3 preguntas? Adelante. Tienes varias chicas que pueden dirigir el Arima Kinen. Si me curas, ¿podrías convertirte en su rival? Terminó Kuroa. Odiaba decirlo de esa manera, pero, en su propio juicio, ella era de primera línea incluso entre los creadores de historia de Central. Había perdido 2 veces contra Inariwan, pero no estaba dispuesta a darse por vencida. Incluso si fingiera que no era fuerte, las chicas que había dejado casi 3 cuerpos atrás en el Autumn Tenosho no aceptarían esa ficción. Ella era fuerte, pero no más fuerte que Inari 1. Al oír la pregunta de Super Craig, Kuroa no mostró la menor sorpresa. En cambio, una leve sonrisa intrigada se dibujó en su rostro. Tomó con naturalidad la taza vacía de Super Craig y se inclinó un poco hacia adelante. Sus ojos profundos se encontraron con los de la chica, serenos, penetrantes, casi atravesándola. Tienes razón, eres un rival. Y un rival que merece mucho respeto. Kuroa lo admitió sin dudarlo, con un tono plano y firme. Tu resistencia, tu voluntad, entre los especialistas de Mile, son absolutamente de primer nivel. Un Tu que regrese a su forma completa, quizás incluso más fuerte, sin duda se convertirá en un gran problema para Inari 1, para Fujimasa March y para el resto de mi equipo. Esas palabras no tranquilizaron a Super Craig, al contrario, solo la hicieron sentir más confundida y tensa. Ya que así es como él lo ve, entonces ¿por qué? Como si hubiera leído sus pensamientos, Kuroa se rió entre dientes y preguntó a cambio. Craig, ¿sabes lo que se necesita para hacer una carrera que realmente pase a la historia? ¿Un gran ganador? Se aventuró a preguntar. Un ganador es solo el resultado final, no el todo. Kuroa negó con la cabeza. Una verdadera carrera legendaria necesita el escenario más brillante y un equipo de monstruos que se encuentren en la cima de su categoría.
Su voz no era fuerte, pero tenía una extraña gravedad que parecía calmar el aire en la oficina. Imagínense. Una final del G1 que todo el mundo está viendo, pero por alguna razón, no solo uno, sino varios de los más fuertes no aparecen. En ese caso, incluso si levantas el trofeo, el oro de esa victoria se desploma en los corazones de la gente. Eso no es un triunfo, es una herencia. Por eso te ayudaré. No dejaré que la victoria sea fácil. No pronunció esa última frase en voz alta. En cambio, Kuroa se levantó, se acercó a la ventana y contempló los terrenos de Central Tracen. En algún momento, adquirió el mismo hábito que Rudolf. Tomarse un momento de tranquilidad para observar esta academia. Mi objetivo es poner a mis chicas en la cima de su era. Y para llegar a esa cima, deben derrotar a todas las potencias de su época. No a ti, cuando una lesión te ha mermado la agudeza. No a oponentes tan desanimados que solo se ven en la pantalla. Inari-wan, Fujimasa March, obedece a tu maestro. Sakura Chiyono-o, me giro a Ardan. Oguri Cap, leyó un nombre tras otro, y finalmente, su mirada se posó en la chica de cabello castaño que tenía delante, que parecía un poco perdida. ¿Y tú, Super Craig? Todos ustedes son forjadores de esta era. Pertenecen a ella y la crearon. Y así, la leyenda de esta era debe ser escrita por todos ustedes juntos. Solo entonces podrá estar completa. Completa. Esas dos sílabas golpearon el corazón de Super Craig como una roca arrojada a un lago en calma, enviando olas imponentes a su mente. Ella se quedó congelada en el lugar, en blanco por la sorpresa. Falsificadores, creadores, autores de leyendas, estas palabras parecían demasiado vastas, demasiado distantes para ella. Durante todo este tiempo, su razón para correr había sido simple. No decepcionar el entrenamiento de Fumino. Sentir esa alegría sin filtros de correr por la pista. Ella quería ganar. Pero nunca había considerado que sus victorias y derrotas pudieran llevar el pesado nombre de una era. Las palabras de Kuroa abrieron una puerta de par en par. A través de ella, vislumbró un mundo de imponente grandeza que jamás había imaginado. En ese mundo, el campo ya no era solo un campo, era el escenario donde nacían leyendas. Y ellas, aquellas muchachas que se enfrentaban en el escenario, ya no eran simplemente competidoras, sino coautoras que grababan la historia con cascos y sudor. Una vez que comprendió eso, la última mancha de duda y ansiedad en el corazón de Super Craig se evaporó. En su lugar surgió una emoción sin precedentes al ser reconocida y un fuego ardiente desde lo más profundo de su alma. Una llama llamada determinación. Inari 1, Marcha Fujimasa, Katoguri, brillaban tan deslumbrantemente, tan deslumbrantemente. Y ahora ella, reconocida por un entrenador que estaba por encima de tantas élites, fue nombrada entre ellos. ¿Cómo pudo callar por una sola herida? ¿Cómo pudo traicionar un reconocimiento tan importante? A diferencia de la línea temporal original, la Super Craig que se convertiría en una de las tres grandes eternas no solo fue la ganadora del Kikuka Show. Derrotó a Oguri Cap de frente en el Tenno-sho, otoño, y luego volvió a vencer a Inari-wan en el Tenno-sho, primavera, del año siguiente. En su última carrera antes de retirarse, se alzó con una victoria en el G2 para proclamar su dominio al mundo. Enmarcada por la brillantez de sus contemporáneos y alentada por innumerables fans, solo entonces se alzó con la corona de las tres grandes eternas, convirtiéndose en una de las que cargaron con la edad. Pero el Super Craig del presente, que, aparte de Kikuka Show, había sido aplastado por Inari 1 en 2G1, nunca había pensado así. Solo ahora, después de las palabras de Kuroa, ella verdaderamente despertó por completo. Ella Super Craig ya era una pieza indispensable de la deslumbrante era que estaba por nacer. Su respiración se estabilizó y luego cobró fuerza. Se levantó del sofá e hizo una profunda reverencia a Kuroa. Sensei, lo entiendo. Cuando volvió a levantar la cabeza, la dulzura y la modesta timidez habían desaparecido de esos ojos habitualmente serenos. Lo que quedaba era el ardor de su espíritu de lucha y una determinación a ultranza. Apareceré en el Arima Kinen. Su voz ya no era suave, sonaba con fuerza y confianza. Y desafiaré a todas las potencias de esta era, en mi forma más fuerte. Al escuchar esta declaración, Kuroa se giró lentamente, con satisfacción en su rostro. Bien. Luego, con un gesto burlón de la cabeza, añadió. ¿No te pareces en nada a la chica que se escondió bajo una manta por vergüenza hace un momento, eh? Con una sola línea, hizo estallar el estado de ánimo solemne y envió a Craig al fondo del mar. Mu. Sensei, eres malo.
Una vez resuelto el asunto de Super Creek, el mundo exterior seguía entusiasmado con el doblete de primavera y otoño de Tenosho de Inari 1, hasta que se confirmó que su próximo objetivo era el Arima Kinen de fin de año. Solo entonces el ruido disminuyó lentamente. E inmediatamente, una marea más feroz comenzó a surgir en el mundo de las carreras. Un festival G1 que encenderá el circuito invernal. El campeonato de la milla. Estaba por comenzar. Esta carrera generó expectativas muy altas, ya que decidiría quién era la legítima reina de la milla más fuerte de esta era. La atención más intensa, por supuesto, recayó sobre dos chicas cuyo brillo ya rugía en sus propios dominios. El primero fue el monstruo gris, Oguri Cap. El milagro de Kasamatsu ya había conquistado pista tras pista con su irresistible patada final y asombrosa adaptabilidad. Y tras derrotar a la antigua más fuerte del momento, Tamamo Cross, en el Arima Kinen del año pasado, ella misma fue aclamada como la nueva más fuerte del momento. Ahora, Oguri Cap se había convertido en un fenómeno. Cada vez que aparecía, las gradas estallaban como un maremoto. La otra fue la emperatriz Osaka Ai, Marcha Fujimasa. Otra de las maravillas de Kasamatsu, su leyenda coincide con la de Oguri Cap, paso a paso, de Kasamatsu Aoi de Aiya Central. Es la primera ganadora de la triple corona de South Kanto en la historia, y en su primer año en Central, ya ostenta 3 coronas G1. Osaka Ai, Teiyosho, Sprinters Stakes, ya sea en milla, corta o media, césped o tierra, ha demostrado un dominio que rompe las reglas. Los periodistas incluso descubrieron que, en sus días en Kasamatsu, Oguri Cap y Fujimasa March ya eran rivales predestinados. Esa relación complicada y cargada de drama arrancó las mentes de todos de la sorpresa del doble Tenosho de Inari 1 y los sumergió a todos, por completo, en la anticipación del campeonato Mille. El telón se estaba levantando. El cuarto día después del Tenosho, otoño, y el tercer día desde que Fumino envió a Super Creek a Kuroa para descansar y recuperarse, temprano en la mañana, en una habitación individual para entrenadores. El televisor estaba repitiendo los momentos destacados del canal de deportes. Sin duda, persiguiendo la luz, Inari 1, demostró una fuerza abrumadora. El entrenador Kuroa realmente hizo honor a su nuevo estatus como entrenador senior. Todas las chicas bajo su mando nos siguen sorprendiendo. En la pantalla, 2 comentaristas lanzaron sus análisis del clásico G1. Cierto. Hablando de sorpresas, aunque Super Creek se quedó a las puertas y terminó en segundo lugar, ella e Inari, juntas, rompieron el récord de la carrera de otoño. Y teniendo en cuenta que anteriormente estableció sin esfuerzo un nuevo récord en un G2, incluso como subcampeona, su poder no debe subestimarse en absoluto. Exactamente. Y su entrenador no es otro que el tan comentado prodigio de la escuela, Nase Fumino, quien llamó la atención por sus audaces errores de juicio, pero también por su porte sereno y llamativo. Uno se pregunta, después de esta carrera, ¿finalmente ha alcanzado la legendaria altura de su padre, Nase Hideto? Frente al televisor, una belleza de cabello violeta con traje formal se abrochaba los puños con meticuloso cuidado. Al oír a los comentaristas, hizo una pausa. Una luz tenue y compleja brilló en esos ojos, habitualmente fríos. Ella no dijo nada, simplemente terminó de vestirse y se ajustó el reloj. Una vez que todo estuvo en su lugar, cogió el control remoto y apagó el televisor, dejando a un lado tanto los elogios como los debates en la oscuridad de la pantalla. En la entrada, Fumino miró hacia el dormitorio vacío, con la mirada un poco nublada. Me voy. Dejando atrás una frase que no parecía dirigida a nadie, abrió la puerta y salió al sol de la mañana. Parece que será un buen día, con un bolso al hombro puesto, Fumino levantó la cara hacia la luz. ¿Debería ir primero al campo de entrenamiento para guiar a los demás? ¿O pasar por la oficina de Kuroa para ver cómo está Super Creek? Ella estaba planeando su mañana. Pero en el momento en que salió del edificio de dormitorios, sus pasos se detuvieron. Estacionado junto a la entrada había un sobrio sedán negro, funcionando silenciosamente. A su lado se encontraba un mayordomo anciano, vestido con un frac impecable. Al verla, hizo una profunda reverencia. «Tanaka-san». Fumino parpadeó, sorprendido. El mayordomo llamado Tanaka lucía una sonrisa amable y elaborada. «¿Cuánto tiempo sin verla, Lady Fumino?» «Hemos estado siguiendo su admirable trabajo en Central Trazen». Ante eso, las frías cejas de Fumino se alzaron levemente. «¿Sí? Gracias por la preocupación». Su tono no delataba nada. Desde que se unió a Trazen como entrenadora, deliberadamente trazó una línea entre ella y la familia, sin apoyarse nunca en sus recursos.
Super Craig, el as de su equipo, fue el fruto de la confianza mutua y la elección, descubierto y cultivado por sus propias manos. Así que ese hemos estado observando, para su oído, no transmitía calidez sino distancia. Permíteme llevarte a la academia. En ese momento, el mayordomo Tanaka volvió a hablar y abrió la puerta trasera con un gesto cortés. En el instante en que la puerta se abrió de par en par, apareció una figura severa y fría, y las pupilas de Fumino se tensaron. Dentro del coche, un hombre de mediana edad estaba sentado muy erguido, con sus ojos de halcón muy agudos. Tanaka, sonriendo todavía cortésmente, entonó: porque hoy tu padre te acompañará. Padre. La palabra golpeó el corazón de Fumino como un martillo de hierro. El hombre en el auto, Nase Hideto, era una leyenda entre los entrenadores. Al igual que el entrenador de Oguri Cup, Jinjiro Musaka, su nombre vivía en los libros de texto y en los salones de honor, un nombre que también fluía en su sangre. En ese momento, era como un iceberg silencioso, que exudaba una presión sofocante. Por un instante, el cuerpo de Fumino se puso rígido. Incluso su sangre se sintió congelada. Buen día. Hideto sostuvo la mirada de su hija por un breve segundo y habló, calmado como un mar en calma. Fumino se quedó mirando por un momento, decidió no responder y se deslizó dentro del auto sin decir palabra. Tanaka cerró la puerta, aislando la cabina del mundo exterior. El silencio reinó. Solo se escuchaba el zumbido constante del motor. Fumino mantenía la mirada al frente, observando el paisaje que se desplegaba en la ventana. Sin embargo, la imponente presencia a su lado la punzaba constantemente en el rabillo del ojo. No la miró ni miró la vista. Tenía los ojos entrecerrados, como si dormitara, pero Fumino sabía que estaba despierto y la observaba. El silencio parecía inquietante. Cuando el sedán estaba a punto de girar hacia la calle principal de la academia, Butler Tanaka, que estaba concentrado en el volante, intentó romper el hielo. Señora Fumino, vimos el Tenosho, otoño. ¡Qué carrera tan maravillosa, ¿verdad, señor? Le lanzó a Hideto una mirada intencionada al espejo. Esos ojos de halcón se dirigieron a su hija. Le ofreció lo mínimo indispensable. En efecto, pero ese intento de calentar fue una chispa caída sobre polvo seco. Fumino levantó la mirada y su voz fría tenía un matiz de ironía evidente. ¿Perder todavía cuenta como maravilloso? La temperatura de la cabina descendió bruscamente. Hideto permaneció en silencio por un instante, como si estuviera eligiendo sus palabras, luego respondió con el mismo tono sereno. El resultado importa, pero el proceso aún merece atención. Abrió los ojos completamente. No había ningún reproche en ellos, solo la evaluación pura y de alto nivel de un entrenador de primera clase. El rendimiento de Super Craig estuvo a la altura, o incluso mejor, que el de muchos campeones anteriores de Tenosho. Su destreza en las carreras, su poder y la voluntad que demostró al final fueron impecables. La razón por la que no ganaste, hizo una pausa, fue simplemente que la llamada Inari era más fuerte. Añadió algo que Fumino no vio venir. Incluso si hubiera estado en tu lugar, no habría visto la manera de ganar ese día. Lo hiciste extremadamente bien. Silencio. Las pupilas de Fumino se dilataron levemente, luego su mirada se enfrió. Sus dedos, doblados sobre su regazo, se apretaron. ¿Qué quieres decir con incluso si estuviera en tu lugar, no habría encontrado la manera? ¿No es el subtexto que tu habilidad supera a la mía? Si tú no pudiste ganar, por supuesto que yo tampoco. Eso no es elogio, es condescendencia disfrazada de gracia. Interrogación de cierre. Hideto percibió la mirada sombría de su hija e inclinó la cabeza hacia adentro. ¿No fue eso un cumplido? Al decir que ni siquiera él podría haberlo logrado, quiso presentar su valiente pérdida como honorable, seguramente la mayor afirmación de su habilidad. Entonces, ¿por qué? Parecía aún más enojada. Un pensamiento que lo había perseguido durante más de una década resurgió. Hijas, son tan difíciles de leer. El silencio cayó sobre ellos como una placa de hielo, aplastándoles el aliento. Fumino sintió un dolor opresivo en el pecho. Apartó la mirada, pero la presión del linaje parecía acecharla. Por fin, como para romper la asfixia, o para interrogar algo, ella dijo con voz áspera. ¿Cuándo regresaste a Japón? A principios de este año, supongo. La expresión de Hideto no se alteró, como si afirmara algo ajeno a él. Planeo quedarme en Central una temporada. Fumino parpadeó. ¿A principios de este año? Pero era noviembre. Es decir, que había regresado hacía casi un año. Un fuego sin nombre se encendió en su interior. Pronunció las palabras entre dientes. ¿Y nunca pensaste en decírmelo?
Hideto miró a su hija. Una genuina perplejidad brilló en esos ojos de águila. Te lo digo ahora, ¿no? Una vena latía en la suave sien de Fumino. Ella realmente quería golpear a este hombre. Aparentemente ajeno a las emociones descontroladas de su hija, Hideto cambió de tema. Y lo más importante, ¿desde cuándo vives sola? ¿Te las arreglas bien? Esa línea encendió los explosivos enterrados en el pecho de Fumino. Después de una pausa muerta y sin aire, ella habló con voz glacial. ¿Qué tiene eso que ver contigo? Nos dejaste y volaste solo al extranjero, y ahora tienes cara de padre. Este viaje de regreso, de todas formas, estás aquí por trabajo, ¿no? Ella giró la cabeza de golpe, con fuego ardiendo en esos ojos fríos, clavándolo con una mirada penetrante mientras escupía cada palabra. Entrenador Nase Hideto. Hideto sostuvo su mirada por un momento. ¿Ya no me llamarás papá? ¿Este hombre, tiene cero conciencia de sí mismo? Fumino tembló de furia. Volvió la cara hacia la ventana. El paisaje pasó velozmente mientras decía, gélida. No te considero mi papá. Ante esto, un rastro de cambios finalmente tocó el rostro del hombre severo. Pero no era dolor ni tristeza. Fue pura confusión. Un pensamiento pasó por su mente. Así que después de todo ha llegado a su fase rebelde, ¿cómo debería manejar esto? Justo cuando Fumino sintió que la ira estaba a punto de tragarla por completo, pareció recordar algo y volvió a hablar. Esta vez, preguntó lo que realmente había venido a preguntar en esta pick-up de hoy. Fumino, ¿eres cercano al entrenador Kuroa? Fumino soltó un bufido agudo y burlón. ¿Por qué? ¿Tienes a una chica en tu equipo que está a punto de enfrentarse a uno de los suyos? Hideto asintió con sinceridad, con tono sereno. Sí. Ya corrimos una carrera antes y griega. Perdimos, y bastante mal. ¿Perder? ¿Cuándo fue eso? Fumino parpadeó. Escuchar a ese hombre decir las palabras perder estrepitosamente era, de por sí, suficientemente impactante. Cuando regresé a principios de este año, conocí a una chica que acababa de unirse, más o menos, a la misma cohorte, dijo Hideto con naturalidad. Creo que está en el mismo año que tu Super Creek, así que la firmé. Todavía tenía asuntos personales en ese entonces, viajando constantemente por el país y a veces al extranjero, así que mi entrenador asistente la vigilaba en el día a día. Hizo una pausa antes de añadir. Por supuesto, yo mismo redacté su plan de entrenamiento basándome en los datos reales. Pero después de ver la Yasuda Kinen, sentí que incluso si hubiera estado a su lado todo el tiempo, el resultado no habría cambiado mucho. Yasuda Kinen. Fumino conocía las inscripciones del equipo Chasing Light como la palma de su mano. En el momento en que escuchó Yasuda Kinen, la imagen que floreció en su mente fue la de aquella chica tan radiante como los cerezos en flor. Sakura Chiyono, quien había quedado en segundo lugar en esa carrera. Un instante después, lo recordó. Aotake Memori. La chica apasionada con la cinta de Dream Sueño, que a veces corría tras la estela de Super Creek. En aquel entonces, Fumino había esbozado casualmente los números aproximados de Aotake. Una aceleración de ráfaga corta más rápida que la de Super Creek, pero con una gran brecha de resistencia. A 1600 metros, incluso un podio entre los tres primeros sería incierto. Si añadías 300 o 400 metros, Super Creek podría vencerla a voluntad. Una especialista en la milla de libro de texto. ¿Por qué pensó inmediatamente en Aotake y no en alguien más? Por mucho que a Fumino le desagradara admitir cualquier cosa ante su padre, ni siquiera ella podía negarlo. Hideto era un entrenador tan fuerte que era casi una leyenda. Más de 30 años en la central. Cada generación bajo su mando había producido ganadores de carreras clasificadas. En todo Trazen, aparte de Jinjiro Musaka, casi nadie podía igualar esa profundidad de experiencia y resultados. Un entrenador así no firmaría a una chica mediocre. Ajeno al cambio de humor de su hija, Hideto se sumergió en sus recuerdos. Su tono se mantuvo calmado, pero había un rastro de admiración que él mismo podría no haber notado. Sakura Chiyono. Verdaderamente digna de una ganadora del derby. En todos mis años, contando también el extranjero, sus logros en la milla e incluso en distancias medias ya la sitúan en el primer escalafón. Notable. Su mirada se desvió ligeramente, como si estuviera reproduciendo la Yasuda Kinen. Antes de ese día, nunca se habría imaginado que una chica pudiera ganar un G1 de 1600 m de clase superior por casi 3 cuerpos de ventaja sobre los mejores mileros masculinos. Justo después de la meta, Aotake lo había llamado por video.
La chica que solía ser puro fuego y chispa, cuyas orejas de caballo eran un estandarte viviente de personalidad, ahora las tenía tan caídas que parecían no tener peso. Lo siento, entrenador, perdí. En la pantalla, Aotake se rascaba la cabeza, forzando una sonrisa, pero el desánimo se filtraba en su voz sin importar qué. Ella es mucho más fuerte que yo, Chiyono es realmente una verdadera chica del derby. Y también, ladeó la cabeza, frunciendo el ceño con honesta confusión. Durante la carrera, seguí sintiendo que Chiyono tenía algo extraño que yo no tengo. En el coche, un destello de luz fría pasó por los ojos indiferentes de Hideto. ¿Algo extraño? Un entrenador normal podría desconcertarse por una frase tan vaga como esa. Pero un entrenador de su nivel, él sabía exactamente qué era. El mismo umbral alcanzado una vez por el emperador, Simbolir Rudolf. Un reino tocado solo por los poquísimos que se alzan en la cima de su era. Ella había despertado ese poder que define épocas, el dominio. Y ahora, en la próxima carrera de Aotake, el Mille Championship, chocaría de frente con otra chica de Chasing Light, Fujimasa March. Incluso el llamado más fuerte de la actualidad, el monstruo gris Oguri Cap, estaría allí. En cuanto al expediente de Oguri Cap, podía sondear a Jinjiro Musaka para obtener información, y había 2 años de metraje de la central para analizar. Pero Fujimasa March, él y ese recién nombrado entrenador senior, Kuroa, no tenían relación alguna. Y las carreras de la chica en la central eran frustrantemente pocas. Más allá de 3G1, Osaka Ai, Teiyosho y Sprinters Stakes, solo había 2G2. Incluso se había retirado una vez por un dolor de muelas. En cuanto a sus grabaciones regionales, Hideto las había visto. Las corredoras locales estaban tan por debajo del nivel de Fujimasa que el metraje era casi inútil como referencia. Fumino miró de reojo a su padre, que se había sumido en sus pensamientos, y habló con visible molestia. No me preguntes. No tengo información interna sobre Chasing Light. Antes de la carrera, solo estudié a mi propia compañera. Ya veo. Hideto se quedó callado un instante, luego simplemente asintió y no insistió más. Para entonces, las puertas familiares de la Academia Central Krazen aparecieron a la vista. Este corto viaje compartido finalmente había llegado a su fin. El coche se detuvo junto a la acera. Antes de que el mayordomo Tanaka pudiera salir, Fumino ya había abierto la puerta y bajado en un movimiento fluido. Buen viaje, señorita Fumino, llamó Tanaka suavemente desde el asiento del conductor. Parte de la frialdad desapareció de su rostro. Ella se volvió y asintió con la cabeza. Gracias, Tanaka-san. Tanaka, llévanos al estacionamiento trasero, dijo Hideto, tan impasible como siempre. Entendido, señor. Fumino se dio la vuelta, sin dedicarle al hombre del asiento trasero otra mirada. Se quedó de pie y observó cómo el sedán avanzaba y desaparecía tras la curva. Solo entonces se presionó la frente con la palma de la mano y dejó escapar un largo suspiro. ¿Para qué me recogió? Ahora mi humor es un desastre, murmuró, sacudió la cabeza con brío e intentó disipar la irritación persistente. Lo que sea. Iré a ver a Craig primero. Se dirigió hacia la sala de entrenadores utilizada por el personal que no estaba en el registro oficial. Y de paso pondré a Kuroa al tanto. Hoy fue a Youen. Con el espíritu de agregar un toque de color a la juventud de nuestras niñas, la presidenta del consejo estudiantil, Simbolir Rudolf, hizo un gesto magnánimo con la mano y les dio a todos los grados de Central Krazen un día libre completo para que todos pudieran deleitarse con el encanto caprichoso del festival. En ese momento, el aula de Oguri Cap se había transformado. Linternas de calabaza, telarañas y guirnaldas fantasmales ondeantes cubrían las paredes, saturando el aire con travesuras navideñas. Truco o trato. 2 chicas con un adorable cosplay hicieron muecas juguetonas y bloquearon el camino de Oguri como un par de alegres diablillos. El famoso monstruo gris se quedó allí, un poco aturdido. Llevaba un elegante disfraz de pirata con un exagerado bigote falso blanco en la cara, tan gracioso como adorable. A su lado, Fujimasa March, con su cabello plateado, era la imagen de un noble vampiro, con una mano en la cadera, observando el alboroto con una sonrisa impotente y cariñosa. ¿Qué es esto? Oguri inclinó la cabeza y tiró del bigote. Apenas había cruzado la puerta cuando sus compañeros, sobreexcitados, la llevaron a la trastienda y, con las manos por todas partes, le pusieron el disfraz. Aún no tenía claros los detalles. Hoy tienes que llevar algo raro. Porque es a Youen. Frente a ella, Sakura Chiyono, disfrazada de pequeña bruja, y Dido Shouter, con un disfraz de chica lobo, intervinieron, señalando a Oguri con un gesto teatral.
No pensamos que vendrías uniformado, Oguri. Al principio pensamos honestamente que te vestiste así de sencillo a propósito. Oguri guardó silencio un momento, luego agarró la chaqueta pirata entre sus pequeños dedos y ofreció un veredicto serio. Pero es un poco difícil moverse con ella. ¿Eh? ¿No es de tu gusto? Dido parpadeó, aplaudió una vez en señal de repentina comprensión y luego, SHHHP, abrió la cortina de la habitación de atrás. En un instante, aparecieron ante la vista docenas de trajes de cosplay muy variados, desde vestidos de princesa hasta cotas de malla de caballero y todo lo demás. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. El espectáculo conmocionó al monstruo gris. Instintivamente, retrocedió varios pasos, protegiendo a Fujimasa March con su cuerpo, con los ojos llorosos. March, después de una ronda de caos lúdico, la azotea. Fujimasa March y Oguri Cap encontraron un trozo limpio de cemento y se sentaron hombro con hombro, admirando en silencio el azul impecable de arriba. Una brisa otoñal, fresca pero suave, les agitó el cabello, barriendo el calor ruidoso del aula y dejando un espacio de calma. Oguri, ¿estás listo? En el silencio, March se giró con una suave sonrisa en los labios. Solo quedan 10 días, Oguri, que había estado absorta en sus pensamientos y saboreando el respiro, dio un pequeño respingo. Sus ojos, ligeramente nublados, volvieron a enfocarse. El cielo, la brisa, ambos parecieron alejarse en ese instante, reemplazados por un horizonte amenazante de nervios e incógnitas. Ella se sentó en silencio por un momento, cerró lentamente su mano hasta formar un puño y asintió con seria gravedad. Estoy listo. Las palabras fueron tranquilas, pero firmes. Mirando el rostro serio con su encanto ligeramente tonto, Fujimasa March se rió entre dientes y negó con la cabeza. Oguri, ¿sigues siendo el mismo de siempre? Interrogación de cierre. La muchacha de melena gris inclinó la cabeza, desconcertada. March levantó la barbilla hacia el cielo. En Kasamatsu, eras así. Fuerte, puro. Me mostraste cómo se siente realmente una era diferente. No pensé en superarte en ese entonces. Solo quería permanecer en el recorrido más tiempo que tú. Eso habría sido suficiente. Oguri agitó las manos nerviosamente. Pero marzo también es fuerte ahora. Sí. Lo soy. Después de un breve silencio, March apretó el puño y luego habló en voz baja. Oguri, cuando estaba en Oi, tenía un buen amigo y un buen rival. Seiran Nichirin. Ese es su nombre. Al igual que tú, ella fue mi tercer oponente real. Los ojos de March eran sinceros, el recuerdo la llevaba de regreso a los duelos salpicados de barro, hombro con hombro y paso a paso. Al principio, vencerla no fue fácil. Pero poco a poco, me fui haciendo más fuerte. Tan fuerte que, incluso si Nichirin lo quemara todo, no podría seguirle el ritmo ni por un pelo. Al verla perseguirlo con todo lo que tenía, vi a mi antiguo yo, el que te miró. Su voz se mantuvo firme. En ese momento, me di cuenta. El yo que venció a Nichirin se había convertido en el tú que una vez me venció. El rostro de Oguri se suavizó. Observó a March en silencio. Pero al final descubrí que soy diferente a ti, Oguri. La sonrisa de March se encendió. Te apoyas en tu talento, tu fuerza, tu esfuerzo. Incluso sin la influencia de nadie más, habrías llegado a este punto. No soy el mismo. Mi poder no vino solo del esfuerzo, así que no corro solo por mí. Ojos plateados, claros como un arroyo. Un pensamiento cruzó su mente y la felicidad iluminó su rostro. Corro por mí y por todos los que están detrás de mí, que me apoyan y creen en mí. Entonces, Oguri, este campeonato de la milla lo ganaré. No fue una fanfarronería. Fue el desafío más auténtico. March miró a Oguri, firme como un arco tensado. Como testigo del dominio de Oguri, el monstruo gris, March presentía vagamente que sus fortalezas estaban arraigadas en un suelo completamente diferente. En aquel entonces, cuando Oguri despertó su dominio, su yo comprendió. Correr es alegría. No para sí misma, ni para los demás. Solo el puro deseo de correr. Y la puerta de su dominio se abrió. El mes de marzo fue diferente. Su dominio despertó de la voluntad por los amigos de Kasamatsu y por Kuroa. Un dominio nacido de una pureza que solo existe para correr. Un dominio nacido de una maraña de respuestas. A uno mismo, a los demás, a todo. Estaban destinados a ser rivales absolutos. Frente a los ojos de March, ardientes de voluntad, Oguri se quedó en silencio. Masticó las palabras enredadas durante un largo rato antes de hablar finalmente, con su voz tan tranquila como siempre. Yo, realmente no entiendo. Ella lo dijo honestamente y luego floreció en una pequeña y deslumbrante sonrisa.
Pero correr junto a Marge me hace feliz. Así que correré con todo lo que tengo. Sin alardes mordaces. Sin filosofía densa. Solo la respuesta más simple y verdadera. Marzo se quedó paralizado y luego rió. Una risa brillante y espontánea que surgió del corazón. Eso es más propio de ti. La brisa acariciaba el tejado. Dos chicas con disfraces extravagantes no dijeron nada más, simplemente permanecieron sentadas una al lado de la otra. El desafío había caído. La respuesta había sido dada. Solo faltaba subir al escenario, bajo 1.000.000 de ojos, y demostrar, corriendo, qué camino llegaría primero a la meta. Charla. La puerta de la azotea se abrió de golpe. Una chica irrumpió, con una diadema que decía sueño apretada sobre su frente, un brazalete del comité disciplinario en su manga, disfrazada de policía por completo. El acceso a los tejados está prohibido hoy. Te pongo bajo arresto. Oguri se estremeció con fuerza y, bajo las miradas gemelas de sus compañeros, el más fuerte del momento se encogió y susurró. Por favor llama a mi abogado. No. ¡No! Aotake Memori se agitó, y luego hizo una reverencia presa del pánico. Solo bromeaba, lo siento. Marge miró desde un lado y se cubrió la boca con una risita. La tensión desapareció de su rostro. Mientras tanto, en la oficina de Kuroa, Fumino estaba parada torpemente cerca de la puerta. Frente a ella, Super cree que estaba escondido bajo una manta, emitiendo pequeños y mortificados ruidos que no eran aptos para los oídos de terceros. Kuroa ya había regresado a su escritorio, con una taza de té en la mano. Tras casi 10 minutos de dejar que la chica disfrutara del aroma persistente, no pudo evitar una tos educada. Arroyo, arriba. ¿Qué pasa, sensei? Super Creek se asomó, con ojos nublados, y luego vio a Fumino de pie al lado de Kuroa. Guay. Uno de los 3 grandes eternos procedió a ofrecer la escena más vergonzosa de los últimos 3 años. Cambia. Como un gato al que le han pisado la cola, la niña saltó del sofá, agitándose mientras se alisaba la ropa y el cabello arrugados. Ese rostro que siempre lucía una sonrisa amable y cálida ahora estaba escarlata, tan rojo que parecía a punto de gotear. Entrenador. ¿Cuándo llegaste aquí? Fumino. Kuroa tosió 2 veces. Cree que acaba de terminar su masaje habitual. Todavía no ha cambiado de tema. Ya veo, Fumino miró de reojo a Super Creek, con una expresión un poco extraña. Entrenador, Fumino se salió del tema. Nos pasamos de la raya. Super Creek se arregló el atuendo, hizo una profunda reverencia e hizo todo lo posible por volver a ser la estudiante de honor serena y educada que siempre fue. Solo las orejas de color rojo fuego delataban el tímido pánico en su corazón. ¿Por qué vino Sensei esta mañana? Es mi culpa. Me he puesto demasiado cómodo estos días y he perdido la compostura delante del Sensei. ¿Cómo se supone que debo enfrentarlo a partir de ahora? En su mente, una pequeña niña caballo, básicamente una versión chibi de ella misma, echó la cabeza hacia atrás y sollozó hacia el cielo. Al ver a su hija así, Fumino se relajó a pesar suyo. Negó con la cabeza. Está bien, Creek. Concéntrate en sanar. Hizo una pausa, se giró hacia Kuroa y sus ojos se volvieron serios nuevamente. Kuroa-sensei, vine a contarle algo sobre mi padre, el entrenador Nasei Hideto. Después de que Fumino explicara lo sucedido, Kuroa tomó un sorbo de té y lo resumió. Entonces, incluso los entrenadores veteranos que han estado en el extranjero están empezando a estudiarme ahora, ¿eh? Había oído el nombre de Nasei Hideto antes. Un entrenador destacado de esta nación insular del lejano oriente, con suficiente antigüedad para estar al lado de Jinjiro Musaka. Había partido al extranjero hacía mucho tiempo, persiguiendo su sueño con sus chicas. Cuando regresó, fue principalmente para buscar a quienes también deseaban brillar en el escenario mundial. Pero después de todos esos años en el extranjero, decir que sus resultados fueron desastrosos podría ser demasiado duro, aunque escasos es justo. Kuroa no tenía malas intenciones, solo que, en esa época, la brecha entre los ecosistemas de entrenadores nacionales y extranjeros aún era grande. Como una de las jugadoras más fuertes del país, Hideto, en el escenario mundial, había sido, en el mejor de los casos, una eclosión pasajera. Y las chicas de Central a menudo tenían dificultades para adaptarse a los ritmos y el césped de campos extranjeros, por lo que obtener resultados allí era una tarea difícil. Es una lástima que solo me falta un pequeño emperador para ir al extranjero, reflexionó Kuroa. Entre sus chicas de último año, pocas tenían una oportunidad realista de una campaña internacional. Ken tenía la mira puesta en el Tenno-sho.
Solo Toka y Teio, ese pequeño dinamo, aspiraba a superar a Rudolf. Completar la expedición transatlántica que Rudolf nunca logró era un peldaño indispensable en esa escalera. Pero el verdadero florecimiento de Teio aún necesitaba al menos otro medio año. Así que, incluso teniendo en mente planes para el extranjero, la realidad se impuso. Tras pensarlo un momento, Kuroa rió entre dientes, indiferente. Que investiguen. Las imágenes de la carrera son públicas. No pienso ocultar nuestro enfoque de entrenamiento. Si realmente logran descubrir algo y atacarnos eficazmente por esas debilidades, quizás tenga que agradecerles. No estaba fanfarroneando. Antes, su plantel era pequeño, sus inscripciones a las carreras eran pocas, por lo que los puntos PT eran dolorosamente escasos y los intercambios de habilidades siempre tacaños. ¿Y ahora? Después de casi un año de guerras de clasificación entre las 6 mejores chicas, los puntos de entrenamiento físico estaban a rebosar. Curvas a la izquierda, curvas a la derecha. Manejo en subidas y bajadas. Todas las distancias y tácticas. Etiquetas para todo tipo de clima y temporada. Líneas de aceleración para las piernas de apertura, media y cierre. Trajes de recuperación de resistencia. La mayor parte del catálogo se había comprado y clasificado. Las hojas de habilidades de sus chicas eran armas, completamente cargadas. Y cuando Inaruan completó el doblete Tenosho primavera y otoño, Kuroa obtuvo las versiones de primer nivel de los rasgos de superficie, God Traudemon y Bad Traudemon, impulsando la adaptabilidad del recorrido de todo el escuadrón por las nubes. Si un entrenador pudiera descubrir fallas explotables en este estado de las chicas de Chasing Light, Kuroa realmente les daría el visto bueno. Si tienes confianza, eso es suficiente. Fumino asintió. Su principal propósito hoy era revisar Super Creek y avisarle a Kuroa. Como a él no le importaba, no insistiría en ello. En cuanto a los entrenadores, Fumino tenía confianza en sí misma, pero al enfrentarse a este hombre, sabía que no era así. Este tipo Kuroa era un monstruo. Comparada con él, tal vez ella nunca lo alcance en esta vida. Puerta trasera de Central Tracen. Una pequeña tienda de sushi. El lugar no era grande. La carpintería de buen gusto y un ligero aroma a ciprés indicaban que vivía de clientes habituales. Detrás del mostrador, un Itamae de cabello gris se concentraba con tranquila precisión. Delante estaban sentados 2 ancianos de aires muy diferentes. Sushi de calamar. Disfrútelo, sonrió el chef. Cada vez que volvemos, el mismo lugar y el mismo sushi. Somos 3 fósiles aburridos, resopló Jinjirou, metiéndose un trozo brillante en la boca. Hideto miró fijamente a su viejo amigo y respondió con su habitual tono plácido. Cada vez que volvemos, has envejecido un poco más. La mandíbula de Jinjirou se aflojó. Tras un instante, suspiró profundamente, disipando el agradable alivio que proporciona la buena comida. Odio salir con alguien como tú. Déjalo ya. ¿Qué tiene un jubilado como yo que te haga falta? Escuché que tu monstruo de melena gris va a participar en el campeonato de la milla. ¿Qué monstruo de melena gris? Se llama Oguri Cap. Jinjirou lo fulminó con la mirada. Sí. ¿Y qué? Mi niña también va a entrar. ¿Su nombre? Memoria de Aotake. Jinjirou pensó solo unos segundos antes de decidirse. Segundo puesto, detrás de Sakura Chiyono, en el Yasuda Kinen. Hideto hizo una pausa y asintió. Sí. Es una corredora seria y pura. Convertirse en la reina de la milla siempre ha sido su meta, su sueño. Perder ante Sakura Chiyono o en el Yasuda concentró cada grano de su determinación en este campeonato de la milla. Dijo Jinjirou con una risita burlona. Así que incluso un inútil como tú vino en persona a buscar información para ella. Hideto parpadeó, un poco desconcertado, pero respondió con cara seria. Lo que sea que pienses de mí, recopilar información para tu chica es parte del trabajo. Jinjirou lo miró fijamente y luego se rindió con un movimiento de cabeza. Olvídalo. No lo entenderías. No, lo entiendo. Hideto bajó la mirada y murmuró en voz baja. Tomó un tamago, lo saboreó lentamente y luego volvió a hablar. Tal vez. Estos años como entrenador me enseñaron una cosa. Los ojos de Jinjirou volvieron a posarse en él. La mejor época de una amazona es corta. Cuando nos toque dejarlas brillar, debemos dejarlas arder, plenamente y sin reservas. Creo que ese es nuestro deber. Levantó la cabeza. En aquellos ojos siempre tranquilos brilló el brillo afilado de un cuchillo. ¿Qué opinas, Jinjirou? ¿Qué estás pescando? Hideto apartó la mirada, con la voz fría y objetiva de nuevo.
La calidad bruta de Oguri Cap es altísima. A diferencia de las chicas de Kuroa, donde se aprecia claramente la superioridad técnica e ingenio, Oguri posee un cuerpo puro y arrollador. La atleta. Incluso a nivel mundial, tiene lo necesario para estar en la cima. Y la Copa de Japón es una de las pocas oportunidades que tiene una chica de enfrentarse al mundo. ¿Tratando de provocarme? Jinjirou entrecerró los ojos. No voy a enviar a Oguri a la Copa de Japón. No. Solo creo que, con ese potencial, me gustaría verlo con mis propios ojos. Hideto dejó su taza de té y soltó una bomba. Aotake Memori participará en la Copa de Japón, además del campeonato de la milla. Exclamación de cierre. Jinjirou se tambaleó, con la ira reflejada en su voz. Estás loco. Esos dos G1 solo se llevan una semana. Hideto enfrentó la furia de su amigo con una calma escalofriante. Es su decisión. Unas pocas palabras congelaron el temperamento de Jinjirou en el aire. Miró fijamente al hombre que tenía frente a él. Tras un largo rato, se puso de pie. También es el plan de Oguri. Se giró hacia la puerta. Justo cuando levantó el Noren, se detuvo sin mirar atrás. Tengo tu expediente sobre la marcha de Fujimasa. Te ayudaré en lo que pueda. Pero, él puso su voz como hierro. Solo esta vez.